En el archivo que ustedes tienen en la carpeta de límites y continuidad de una función, ¿sí? Que es el archivo explicativo, teórico, nosotros evaluamos de forma gráfica las cuestiones de los límites laterales. Y al final de todo, ¿sí? Está el método analítico para determinar cuándo una función es continua. ¿Qué les había dicho yo? Que de forma gráfica es re fácil determinar si una función es continua o no, porque nosotros lo que decimos es, si es continua la puedo dibujar sin levantar el lápiz. Entonces yo cuando veo esta función y veo que hay un punto agujero, sé que para escribir esta función tengo que levantar el lápiz. Entonces la función no es continua, es discontinua. En este valor, x igual a 2. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa aclaración, porque en otro valor de x, ¿sí? Si yo estoy acá, la función es continua. Entonces esa sutileza la tenemos que tener en cuenta. Como es un punto agujero, se dice que es discontinuidad evitable. Ahora, vayamos a esta condición, a esta función, perdón. Si yo la quiero dibujar, tengo que levantar el lápiz, esto es un salto, entonces ya sé que en x igual a menos 1 hay una discontinuidad y es un salto, así que es inevitable, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar ahora con lo que es la función, el método analítico para determinar cuándo una función es continua o no? Bueno, hay que hacer cálculos, ya no vamos a graficar, y es lo que les voy a pedir que tengan mucho cuidado. Hay que analizar muy bien las funciones por tramos, porque obviamente que les voy a dar funciones por tramos, ¿sí? El tramo lo que te hace a vos es que tengas puntos de quiebre, ¿sí? Puntos que son críticos en tu función y te hago analizar, ¿está bien? No soy mala, es así, es la idea es que trabajen un poco. Bueno, método analítico para determinar si una función es continua. Tiene tres condiciones. Basta para que una no se cumpla, que ya la función es discontinua. Entonces no quiero que se pongan, cuando una condición ya les da discontinua, no se pongan a analizar las demás, porque ya te está dando que es discontinua. Cortá ahí el ejercicio, ¿sí? Seamos bien vagos. Si la condición 1, nosotros vamos a arrancar por la condición 1, no se cumple, listo, ni hagas la 2 y la 3, ya me decís ahí nomás, no se cumple la condición 1, la función es discontinua en tal valor de x. ¿Está? Bien, vamos a ver de qué se tratan estas condiciones. Que sí o sí, para que una función sea continua, se tienen que cumplir las tres. Ni miti miti, nada, ni el signo, tiene que ser todo exactamente igual. Miren, la condición 1 plantea que tiene que existir f en A. A es el valor de x, ¿sí? Que yo te voy a estar preguntando por la continuidad. Es decir, en este caso yo te puedo preguntar por la continuidad de h de x cuando x es igual a menos 1. En ese caso, este valor que les marca acá, a es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo pregunto en esta función, ¿cuánto vale la función en menos 1? ¿Ustedes qué hacían gráficamente? Leían el punto cerrado. ¿Se acuerdan? Porque punto abierto significa que no te puedes parar ahí. Bueno, ahora como no tienen el gráfico, vamos a tener que determinar con las condiciones que tenemos en la función por tramo, dónde yo puedo determinar mi función con el valor de a. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esta condición significa que tiene que existir f en a. ¿Y cómo puede ser que no exista? Ya verán ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso podemos llegar a especializar nuestra función en el valor a y van a obtener un número. 2, 4, 8, 100, 1.000.000, 0, menos 1. Todo eso, si ustedes obtienen un resultado numérico, significa que la función existe. ¿Está claro? Si a vos te da un número, es porque está existiendo la función. ¿Cuándo una función no existe? No se los voy a decir. ¿Sí? No se los voy a decir porque ahí tenemos un problema típico que venimos trabajando hace mucho tiempo, intuitivamente, y ustedes no se dan cuenta trabajándolo, pero bueno, yo voy a querer implementarlo. ¿Qué pasa? En la actividad por Drive, ustedes no van a tener grandes dificultades. Yo voy a plantear ahora en este video dos ejemplos y ustedes van a poder desarrollar la actividad de Drive con alguna que otra dificultad, pero se van a dar cuenta. En la actividad que tienen que entregar, ahí tenemos más dificultades. Y ahí posiblemente tengamos esta cuestión de que la función no exista, ¿sí? Que esta primera condición no se cumpla. Bueno, entonces ya sabemos, resumen, si f en a te da un número es porque existe. Condición 1 se cumple. Cuando nos vamos a la condición 2, pide que tiene que existir el límite de f de x cuando x tiende a. Está implícita la solicitud de que evalúen los límites laterales. ¿Sí? Porque ustedes, en función de los límites laterales, concluyen si existe o no este límite. ¿Está? ¿Qué dice la condición número 3? Y que la condición 1 y la condición 2 tienen que ser iguales. Es decir, el número que te da acá tiene que ser exactamente igual al número que te da el límite. ¿Sí? Bien, vayamos al ejemplo. Esto de continuidad que yo les estoy dando es porque
aplican lo que es límite y además me da el pie a mí para introducir el próximo tema que es derivada. Si una función es continua en un determinado valor de x, existe la derivada en ese valor. Si no es continua, no existe la derivada en ese valor de x, ¿se entiende? Entonces, es una condición para que exista la derivada de una función cuando x tiende o cuando x vale a, ¿sí? Bien, esto por eso lo puse en paréntesis y por eso esta palabra derivable está en cursiva, ¿sí? Para que ustedes se acuerden que este es el próximo tema. Primer ejemplo, esto es una función por tramos, ¿sí? Y nos está pidiendo que evaluemos la continuidad cuando la función está en x igual a 0. Es decir, en este caso, la a, esa que nosotros tenemos en el archivo teórico, que a veces no sabemos de qué me están hablando, la letra, vale 0, ¿sí? Entonces, directamente me voy a ir a la primera condición, ¿sí? La resolución implica evaluar las tres condiciones. Si hay alguna que no se cumple, paro el ejercicio y escribo, no se cumple esta condición, la función es discontinua en este valor de x, ¿sí? Bien, primer condición, tengo que evaluar que la función, ¿sí? ¿Cuánto vale la función especializada en 0? Es decir, x vale 0, ¿sí? Mi a vale 0. Acá en la condición teórica dice f en a, pero a en este caso vale 0. Perfecto. Ahora ustedes me dicen, Eli, escúchame una cosa, ¿cómo es esto? Tenemos una función por tramos. Y hay algunos alumnos que te dicen que esto es una función, esto es otra y esta es otra. No. Todo esto es la función. Está compuesta por diferentes tramos, ¿sí? La primera es una rama de una parábola y las otras dos son rectas, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino yo f en 0? Porque tengo tres pedazos de funciones, ¿o no? Tengo la primera, el segundo tramo y el tercer tramo. Ahí tengo que leer las condiciones de x, ¿sí? Si ustedes quieren reemplazar x por 0 en el tercer tramo, estaría muy mal, porque dice que este tramo es válido si x es mayor a 2. Y yo en este caso estoy teniendo x vale 0. Así que este tercer tramo no lo puedo usar. Si ustedes vienen acá y dicen, ah, Eli, acá dice 0 para la x. No, no dice 0 para la x. Dice que 0 es menor a x. No tiene incluido el 0. Dice que tiene que ser menor, pero no menor o igual. ¿Se entiende? Cuando uno incluye un valor, te está diciendo que x puede valer 0 acá. Pero acá en este segundo tramo, ¿sí? 2x menos 1, es válido para valores de x, ¿sí? Que son mayores a 0. A lo que es igual, 0 es menor que x, ¿sí? Entonces tampoco puedo utilizar este segundo tramo para evaluar mi primera condición. ¿Qué tramo puedo usar? Y por descarte diríamos que el primero. Pero vamos a evaluar esto. El segundo tramo, el primer tramo, perdón, x al cuadrado menos 1, es válido si x es menor o igual a 0. Este tramo se grafica en realidad para valores de x que son menores a 0 o iguales. Entonces, yo ya identifiqué que puedo reemplazar a x en el primer tramo, porque la condición tiene incluida el 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo reemplazo en el primer tramo el valor 0 para la x, me da menos 1. ¿Existe la función en a? Sí, existe, porque me dio menos 1 y menos 1 es un número. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Ahora, como existe la función en a, que sería existe la función en 0, ¿sí? Me dio menos 1, es un valor, tenemos que evaluar el límite de la función cuando x tiende a 0. Eso significa evaluar los límites laterales. ¿Cómo hago los límites laterales? Tengo que identificar qué tramo es válido para la zona de izquierda y derecha del 0. Ahora, fíjense lo siguiente, el primer tramo dice que la x es menor o igual a 0. ¿Qué hace el alumno? Dice que este tramo es válido para x a la izquierda del 0. Es decir, esto sería el límite por izquierda del 0. ¿Y por qué el alumno dice eso? Porque la x está escrita a la izquierda y eso es falso. Yo puedo escribirles, presten atención, esta condición. 0, ¿sí? Es mayor o igual a x. Y a pesar de que literalmente, la x está escrita a la derecha, esto significa zona por izquierda del 0. Entonces, por el amor de Dios, no agarren y digan y concluyan y observen la posición de x escrita en la hoja y crean que eso significa la zona de izquierda. Ustedes tienen que interpretar la condición. 0 mayor o igual a x significa que x es menor, si es la otra forma de escribir, x es menor o igual a 0. Son dos formas posibles de escribir que significan lo mismo. Y significa que x está a la izquierda del 0. O sea que este tramo me va a permitir a mí determinar el límite por izquierda.
El segundo tramo dice que 0 es menor a x. Y acá de vuelta el alumno dice, ah, pero profe, te coincide la x a la derecha del 0. O casualidad que está escrito así. Pero lo tienen que evaluar, tienen que ver si es coherente. Si x es mayor a 0 o 0 es menor a x, significa que estamos en el tramo que es posible de utilizar para determinar el límite por derecha. Entonces, ya tengo qué tramos voy a utilizar yo para calcular el límite por izquierda y por derecha del 0. Fíjense, me están pidiendo el límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha. Este 0 más es 0 por derecha. Vuelvo a escribir, pongo el igual, vuelvo a escribir límite. Y lo que voy a hacer acá es escribir el tramo que corresponde a la zona de 0 por derecha, que sería 2x menos 1, ¿sí? 2x menos 1. ¿Qué hago ahora? Escribo igual y voy a aplicar límite. Aplicar límite es sinónimo de reemplazar a x por el valor que está acá, ¿sí? Entonces reemplazo a x por 0. 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Ya tengo el límite por derecha. Ahora tengo que agarrar y calcular el límite por izquierda. Eso significa observar qué zona tengo que tomar yo. Esto me marcaba que era la zona por izquierda del 0. Utilizo el tramo x al cuadrado menos 1. Cuando lo escribo, ¿sí? Ahora puedo calcular. ¿Qué significa esto? Aplicar límite. Aplicar límite es reemplazar a x por el valor que tiene acá. Es decir, reemplazo por 0. 0 al cuadrado, 0. Menos 1, menos 1. Los límites laterales me dieron iguales, así que genial, golazo, porque el límite de f de x cuando x tiende a 0 me da menos 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Todavía no tengo planteada una discontinuidad, se viene cumpliendo la condición 1, la condición 2, existe la función en 0, existe el límite, vale 1, y me voy a la condición 3. La condición 3 pide que la condición 1 sea igual a la condición 3. Es decir, f en 0 tiene que ser igual al límite de f de x. Y se cumple, porque esto vale menos 1 y esto menos 1. Entonces, como las tres condiciones se cumplieron, esta es mi respuesta. La función es continua en x igual a 0. Todo esto es la resolución. La respuesta es lo que está en amarillo.